El libro de Apocalipsis, y nos toca en esta noche estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 al 11, y el tema se titula La iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Y dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muchas iglesias han sido llamadas a ser perseguidas, y esto fue una realidad con la iglesia de Esmirna. Esta ciudad fue llamada la corona de Asia, por la increíble belleza que obtuvo a través de sus edificios, sus carreteras, sus construcciones. Estaba situada exactamente a 60 kilómetros al norte de Éfeso. Ustedes saben, los que han ido al Asia Menor, enfrente de Grecia está Éfeso, y la ciudad de Éfeso aún permanece en las ruinas y todavía se sigue llamando Éfeso. La ciudad de Esmirna no solamente estaba al norte de Éfeso, 60 kilómetros, sino que era la ruta de todos los comerciantes del Asia Menor, porque todos los que venían de la India, de Persia y de Roma, tenían que pasar por esta ciudad de Esmirna. Fue mundialmente conocida por su escuela de ciencias y medicina y sus grandes edificios, repito, y calles pavimentadas en aquella época. Sin embargo, aquí tenían en el centro de la ciudad una estatua inmensa dedicada al dios Baco, al dios del placer, y muchos judíos apóstatas también hicieron su residencia en esta ciudad. Aquí nació el famoso filósofo Homero en el año 195 después de Cristo. Esmirna fue la primera ciudad en haber erigido un templo dedicado a Roma. La fidelidad de Esmirna, de esta ciudad, a Roma era incondicional y fue muy famosa. Los judíos en la ciudad de Esmirna eran muy numerosos e influyeron en el gobierno romano para que el gobierno persiguiera a los cristianos, a quienes ellos odiaban. Policarpo fue el pastor de esta iglesia de Esmirna y fue martirizado el día 23 de febrero del año 155 después de Cristo, cuando se estaban celebrando al aire libre los juegos públicos, por lo que la ciudad estaba llena de visitantes. De repente alguien comenzó a gritar en la multitud: ¡mueran los cristianos! ¡Maten a los cristianos! ¡Maten a Policarpo! Policarpo fue encontrado vivo y quemado en una hoguera. Actualmente esta ciudad de Esmirna existe todavía con el nombre de Izmir, que en turco significa mirra. Es interesante que en la muerte y crucifixión de Cristo le fue ofrecido mirra, que es una hierba bastante amarga. Ahora veamos rápidamente la persecución de Roma por los 10 emperadores romanos que duró mientras estos gobernaran. En el año 54 después de Cristo, Nerón mandó crucificar a Pedro, y a Pablo le cortaron la cabeza. Domiciano, en el año 96 después de Cristo, desterró a Juan en la isla de Patmos. Trajano, en el año 117, Ignacio de Antioquía fue quemado en una estaca. Marco Aurelio, en el año 180 después de Cristo, Justino lo manda a matar y muere como mártir. Después siguió el emperador Severo, en el año 211,
Maximino en el año 238, Decio en el año 251, Valeriano en el año 260, Aureliano en el 275 y Diocleciano en el 305 después de Cristo. Fue el penúltimo emperador antes de Constantino, y Diocleciano fue el peor de todos, pues además de matar a los cristianos, ordenó quemar todos los documentos que existieran a través de Cristo, papiros, cosas del Nuevo Testamento y todo lo que los apóstoles habían tratado de conservar. Sin embargo, no tuvo éxito, porque la mayor parte de ellos fueron guardados, y unos de ellos fueron encontrados recientemente en el Mar Muerto y se conocen como los rollos del Qumran, donde desde 1948 que se encontraron los primeros papiros de Isaías hasta recientemente, ahí están en el original, en el griego, en el hebreo, todo absolutamente lo que escribieron los profetas hebreos, conservados después de más de 2000 años. Los cristianos fueron pues durante 350 años, hermanos en Cristo, crucificados, cubiertos con pieles de animales, echados a los perros, los cubrían con petróleo y los quemaban como antorchas humanas. Los quemaban también vivos en aceite hirviendo, los encerraban en cuartos oscuros, amarrados a cadáveres o a muertos, para que murieran de la putrefacción de los cadáveres. Los enterraron en su propio orín y en sus excrementos con pesadas cadenas hasta que morían totalmente deshechos. A otros los echaron en el Coliseo romano para ser despedazados por las bestias. Se calcula que murieron aproximadamente más de 5 millones de mártires por el testimonio de Jesús. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 36 al 38, dice la Biblia: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Y todo por qué? Porque ellos prefirieron esto a negar a Jesucristo. ¿Y tú, cristiano que me escuchas del siglo XXI, que no regresas a una iglesia porque te hizo fuchi el pastor, porque te peleaste con la señora de no sé qué tantas cosas y no te habla y tú tampoco le hablas? Porque en tu escuela te dijeron, es cierto que eres cristiano, y te avergonzaste porque tienes miedo de quedar mal con la maestra, y te avergonzaste de ir con tu maestro o el maestro de tus hijos y decirles que son hijos de Dios y que tenemos convicciones en la palabra de Dios, porque prefieres lo que el mundo dice a que ellos te puedan perseguir. Que en tu trabajo tienes miedo que alguien descubra que eres cristiano, por tal vez te comienza la persecución. ¿Ese es el cristiano tú del siglo XXI? Cuando por 350 años todos este ejército de seguidores de Jesús dieron su vida por Jesús. Y hemos llegado, después de casi 20 siglos después, a un cristianismo tan fácil y tan barato y tan cómodo, donde se reunían todos. Hay un radio por acá sonando, por favor. Donde se reunían todos en las catacumbas. Es aquí arriba de la cámara de video. Donde se reunían todos para poder buscar la forma de adorar a Dios. Y sin embargo, aquí estamos. Dios nos ha dado este lugar, pero que no les cambien el lugar y que no nos lleven a un lugar frío y que por favor tenga calefacción la iglesia, porque si no, no voy al servicio y no voy al estudio. Estos somos los cristianos del siglo XXI. Y hemos comenzado a descender cada vez más, olvidándonos que todo lo que el campo del cristianismo fue sembrado por la sangre de los mártires. Esta iglesia de Esmirna permaneció fiel al Señor, a pesar de toda la persecución que sufrió, por lo que el Señor no tiene nada que reprocharle en esta carta dirigida en el Apocalipsis. Representa el retrato de todas las iglesias que deben de ser, como Jesús dijo en Hechos 1:8, me serán testigos.
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Escucha, la palabra testigo en el griego es martureo, martureo, de donde viene la palabra mártir. ¿Qué está diciéndonos Jesús? Que cuando nosotros decidimos seguirlo a Él, debemos estar dispuestos no solo a creer en Él, Filipenses 1:29, sino estar dispuestos también a dar nuestra vida por causa de su nombre. Pero si tú ni siquiera tienes el valor de decir que eres hijo de Dios y te avergüenzas con tu familia, te avergüenzas en tu trabajo, te avergüenzas en tu universidad porque eres hijo de Dios, ¿tú crees que el día de tu muerte estarás dispuesta a dar tu sangre por Él? Para ir al mundo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y porque es 1000 veces mejor el vida que vamos a sufrir a seguir la corriente de ellos y precipitarnos con ellos por el camino ancho y espacioso donde va el mundo entero hacia la perdición. Seguir a Cristo no es fácil. Aun cuando se está predicando un evangelio barato y fácil en la mayor parte del mundo, ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Ahora las iglesias son lugares donde la gente viene así, pero viene a montones a ver si sanan a mi hijo, a ver si sanan a mi cuñado, a ver qué pueden hacer para sacarle los chamucos a esta persona, a ver si pueden, buscando favores y buscando a un Dios de Aladín y la lámpara maravillosa. Y esto no es la iglesia. Tú no vienes aquí para esperar favores de Dios, vienes a buscar a aquel que es el Dios de los dones y el Dios de los favores y a servirlo te dé o no te dé. Y si tú no tienes esa intención en tu corazón, y no es esa tu motivación, y solamente buscas a Dios para ver qué cosa vas a recibir de Él, no has entendido todavía lo que es seguir a Jesucristo. En el versículo 8 de Apocalipsis 2, comienza Jesús con una descripción de Él mismo, como en cada una de las cartas que Él dirige a estas iglesias. Y aquí se presenta como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se identifica en primer lugar como el primero y el último. Esto se refiere a su eternidad. Ustedes saben que en Juan 8:58, Cristo le dijo a los judíos, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jamás dijo esto Buda, jamás dijo esto Mahoma, jamás ha dicho esto ningún líder. Jesús cuando vino al mundo hizo muy claro y le dijo a su madre María, mamacita, tú me diste el bien, en el vientre me formé y todo lo que tú quieras, pero antes de que tú fueses, antes de que tú nacieses, antes de tus tatarabuelos, antes de que la nación israelita fuera fundada, antes de Abraham, yo ya existía. Ese es el Jesús a quien estamos nosotros sirviendo. En Juan 17:24, en su oración al Padre le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo soy el primero y yo soy el último. Es el mensaje que Dios le da a los cristianos que están siendo perseguidos. Para que nosotros sepamos que la persecución que tengamos por delante, el padecimiento que podamos tener o lo que nos podamos sufrir algún día en nuestra vida, Jesús va a estar esperándonos en ese momento, porque si Él es el primero y Él es el último, Él va a estar antes de que lleguemos a cualquier situación a nuestra vida, esperándonos para poder en ese momento fortalecernos y decirnos, no te dejaré ni te desampararé. ¿Se acuerdan ustedes en Daniel 3 a los jóvenes que echaron en el horno de fuego? Le dijeron al rey Nabucodonosor, mira rey, ¿sabes una cosa? No te vamos a servir. Ni nos vamos a inclinar delante de tus dioses, ni vamos a bailar al son del mambo que nos estás tocando. Pero ¿sabes una cosa, rey? Que ya sea que Dios nos salve o que Dios no nos salve del horno, no te vamos a servir. Esta conclusión hemos llegado y échanos y hazle como quieras. Pues los echaron al horno de fuego. Y mientras estaban en el horno de fuego, la Biblia dice que un cuarto hombre apareció en el horno junto con ellos. Y cuando lo sacaron del horno, ni siquiera sus ropas olían a quemado.
¿Qué significa esto? Que cuando pasamos por el horno de fuego, dice el Señor, no te quemará. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, porque yo estaré contigo. Es muy diferente pasar por las pruebas y pasar por sufrimientos en la vida y salir de esos sufrimientos amargados, cacheteados, con las marcas y las huellas de lo que te pasó hace 5 años, de lo que pasó hace 15 años. Pero los cristianos que pasan por el fuego, que pasan por las aguas, que pasan por las pruebas, con Cristo en ellas, no se les nota. Parece que vienen de Reino Aventura. Parece que vienen de Six Flags. ¿Por qué? Porque en su cara no hay cicatrices, no hay huellas del sufrimiento, porque Jesús estuvo contigo. Y esto es lo que quiere decir: yo voy a estar contigo, yo soy el primero y yo soy el último. Y en segundo lugar les dice, y el que estuvo muerto y vivió. Con esta declaración, en segundo lugar, Cristo le dice a estos cristianos perseguidos y mártires: yo ya atravesé lo que ustedes están atravesando, tengan ánimo. Tengan ánimo. No te preocupes que la gente pueda quitarte todo en la vida. Lo último y lo peor que nos pueden quitar es la vida. Y ¿sabes una cosa? Ten temor de aquel que puede echar el alma en el infierno. No te preocupes, lo más que te pueden quitar es la vida. Lo más que nos pueden hacer es matarnos. Y el matarnos para nosotros, dice Filipenses 1, es ganancia. Murieron como haya sido, ¿verdad? Como muramos, nos desaparecemos, salimos de nuestro cuerpo, vamos a ver nuestro cuerpo, que te come el león, que te queme, no importa la forma como muramos, salimos de nuestro cuerpo, vamos a ver inmediatamente ángeles de Dios de 2-3 metros de estatura nos van a estar esperando para llevarnos escoltados hasta la presencia misma del Señor, donde Él enjugará nuestras lágrimas. Jamás volveremos a llorar, ya no vamos a extrañar a nadie en la tierra, ni que mi abuelita, ni que mi perro, ni mi gato, ni mi hijo, ni mi mamá, nada, absolutamente jamás volveremos a experimentar ninguno de los sentimientos ni de las emociones que experimentamos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, esta forma de poder ver esta perspectiva, de poder ver la eternidad, es la que nos anima, la que necesitamos como aliento en nuestra vida. Necesitamos para vivir valor, necesitamos fuerza para vivir y nosotros no tenemos ninguna. Necesitamos la infusión, la llenura del Espíritu Santo para que Él sea el que nos impulse, el que nos impele, el que nos mueva, la fuerza motriz que nos haga levantarnos todos los días y estar deseosos de vivir para Jesucristo. Con esta declaración Jesucristo estaba diciendo que Él experimentó la muerte y el sufrimiento más grande que una persona puede experimentar, una muerte de crucifixión. Nosotros adoramos a un Cristo que atravesó la muerte, que fue coronado de espinas, que le clavaron las manos, que le clavaron los pies, y que sin embargo a los 3 días se levantó de la tumba con sus mismas manos y le dijo a aquel discípulo incrédulo: Tomás, pon tu mano en mi mano y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. Ese es el Cristo que adoramos, ese es el Cristo que seguimos, ese es el Cristo que nos anima a no tener miedo de la vida. En Juan 5:24 Jesús dijo: de cierto les digo que cualquiera que crea en mí no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora en el versículo 9 de Apocalipsis 2, Jesucristo les da las palabras de aprobación. Aprobación. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esta iglesia estaba atravesando serias dificultades y principalmente se mencionan 3. La primera era tribulaciones. Yo conozco tu tribulación. Esta palabra griega es tilipsis. Tilipsis. Y significa presiones externas. Presiones por diferentes circunstancias. Estos cristianos de esta iglesia vivían continuamente asediados, atacados, perseguidos. Muchas veces, repito, como en los juegos públicos, el pastor de la iglesia fue quemado vivo. O sea, no sabían ni cuándo ir al mercado, ni cuándo los judíos
que vivían en Esmirna los iban a apedrear o los iban a matar. Cristo, en Mateo 10, versículo 17 y 18, se los advirtió a los discípulos para que no se sorprendieran de lo que les esperaba después de que Él partiera al cielo. Y dice Mateo 10, 17 y 18, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Todo esto se cumplió en los primeros 350 años de la historia del cristianismo. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, en aquel tiempo el evangelio no era conocido. Y la única forma que un César, un centurión, un político, un emperador, un procurador pudiera conocer el evangelio es teniendo enfrente en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora ellos ni mandan allá a la cárcel ni quien los conozca, pero antiguamente los reos tenían que ser presentados en persona ante el procurador y muchos ante los césares romanos para que ellos dictaminaran el juicio o el destino de estas víctimas. Y esta oportunidad de estar enfrente de un procurador como Cristo, de Pilato y de Caifás y de Herodes Juan el Bautista, era una oportunidad de que ellos les dieran a estos políticos testimonio de quién era Jesús. En Mateo 24, versículo 9, Jesús les dijo: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pregunto, ¿es la forma como a ti te odian en tu oficina? ¿En el salón de clases? ¿En tu universidad? ¿En tu colonia? ¿En tu familia? Al contrario, ahora hasta ponen flores. ¿Y por qué no hay esa persecución? ¿Por qué no tienes gentes que te odien de esta manera? Porque no hablas de Cristo, sencillamente. Esta es la única razón. Porque cuando comenzamos a hablar de Cristo y a enfrentarnos con la gente y a dar testimonio público y a tener valor, ahí es cuando desatamos la persecución. Pero es que ahora la mayor parte de los cristianos son cristianos de la secreta. Es el ministerio del servicio secreto de la iglesia. Ahora casi nadie habla de Cristo. Si yo te preguntara en este momento, y tú que me escuchas en la televisión, ¿cuándo fue la última vez en esta última semana a alguien le hablaste de Cristo? En esta semana, ¿a quién le has hablado de Cristo? ¿Al mecánico que te cambió la llanta? ¿Al lechero que te llevó la leche a tu casa? ¿Donde fuiste a comprar las tortillas dejaste un folleto? ¿En tu oficina, en el elevador? ¿Al dentista, a la secretaria? ¿A quién en esta semana le has hablado de Cristo? Y así te van a pasar los días y los meses y los años, y tú crees que cuando Jesús venga te estará esperando con gloria y te será presentada una entrada generosa al reino de los cielos. ¿Te equivocas? Jesús dijo: me serán testigos. ¿Eres tú testigo? Esta es la razón por la cual no hay persecución detrás de tu vida. Algunas calumnias que se levantaron en esa época contra los cristianos, escucha, fueron, por ejemplo, basándose en las palabras de Cristo en la última cena: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, coman y beban. Se corrió el rumor de que los cristianos eran caníbales. Número 2, siendo un hecho que cuando un miembro de una familia se convertía, la familia se dividía, fueron acusados, en segundo lugar, de amenazar la estructura familiar. Número 3, los acusaban de ser ateos, porque no honraban ni veneraban las estatuas paganas, ni les rendían culto tampoco. En cuarto lugar, los acusaron de revolucionarios, porque no llamaban al César Señor. Y en quinto lugar, los acusaron de tener ideas incendiarias y fatalistas, por enseñar que el fin del mundo vendría con un juicio del Señor y con fuego. Todas estas excusas y calumnias que lanzaron contra ellos, 2 o 3 de ellas son usadas contra nosotros actualmente. ¿Cuántas veces nos han acusado nosotros? Es que esos cristianos lo único que predican son cosas apocalípticas y que el mundo se va a acabar y quieren amenazar a todos e infundir temor a todos. ¿No has oído tú esa acusación?
¿No has oído esa acusación de que eres una persona intolerante porque solamente dices que Jesús salva y que ninguna otra religión, ni ningún otro camino, ni ninguna otra forma puede llevar al cielo? Por el hecho de ser exclusivista y ser radical, nos acusan de intolerantes. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser exclusiva, ni ver que nadie sea exclusivista. ¿Por qué? Porque quieren que tener muchos caminos y que todas las ideas y todos los pensamientos filosóficos lleven a Dios. En segundo lugar, ellos estaban atravesando la pobreza. Dice Apocalipsis 2:9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. En el griego hay dos palabras para designar la pobreza. La primera es tocheia, que significa carencia total de bienes materiales. Es lo que podríamos llamar un estado paupérrimo, una pobreza total. Y la segunda es penia en el griego, que significa carecer de lo superfluo. O sea, tener para comer, tener para El otro día mi esposo y yo veníamos antier en el coche, íbamos rumbo a Toluca, y ahí cerca de la estación de autobuses de Constituyentes, ahí en un parque, un señor de plano, puso un colchón y ahí se estaba durmiendo. Y tenía junto a él a un perro, a otro perro detrás y una cobija. Nos paramos y les dije a mis dos hijos pequeños menores de edad, le dije, eso es pobreza bajo maldición de Dios. Eso, muchas gentes por lo menos tienen 4 paredes donde dormir, pero esta persona ahí en el parque se llevó de plano su colchón y ahora sí, hasta que me corran de ahí, y ahí está durmiendo en el parque. ¿Por qué es una maldición de Dios carecer de lo elemental? Porque la Biblia enseña que los pobres siempre van a existir. Pero en 2 de Corintios 9, dice la Biblia que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que tengamos siempre todo en todo lo suficiente, para que abundemos para buena obra. Cuando un cristiano hijo de Dios, toda esta gente que vemos ustedes saben los gadarenos que hay en México y en todas partes, ¿no? Esas personas que los ves que tienen como 6 meses que no se han bañado, se meten a los botes, ya están totalmente afectados de sus facultades mentales. Duermen en botes de basura, duermen en todos lados. Todas esas personas que han llegado a este punto en su vida es porque ellos en algún punto en su vida comenzaron a volverse teporochos, o comenzaron a abandonar a su esposa, se volvieron irresponsables, cayeron en el alcoholismo, cayeron en las drogas, y llega un momento en que no te importa nada, y ya ves la vida sin ninguna esperanza, sin ningún fin. Abres la puerta, te entran millones de espíritus dentro de ti, y te rematan y te convierten en un animal. Y ese no es el ser humano que Dios creó en el huerto del Edén. Dice en el Salmo 37, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Cuando un cristiano, repito y regreso, no tiene ni para diezmar, ahí estás bajo una maldición. Porque de acuerdo a 2 de Corintios 9, la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer que en ti y que en mí abunde todo lo suficiente para que tengamos siempre para poder dar lo que podamos para la obra de Dios. Pero cuando ni siquiera llego yo no me alcanza ni para el diezmo, asegúrate y garantizado por la palabra de Dios, Malaquías 3, que ha venido el devorador y te ha quitado lo que Dios quería darte para bendecir a su reino. Nuestra avaricia y nuestra codicia nos abre totalmente a que las maldiciones nos alcancen tarde o temprano. Estos cristianos de Esmirna eran personas pobres que carecían de lo superfluo por 2 razones. La mayoría de ellos pertenecían a la clase más baja de la sociedad, eran esclavos la mayoría de ellos, y esta clase social sufría en aquellos tiempos, principalmente cuando los cargamentos de cereales traídos de Asia se retrasaban.
En ese momento no tenían nada más que comer en sus hogares. Y en segundo lugar eran pobres por las persecuciones continuas instigadas por los judíos apóstatas que llevaban a las multitudes a las casas de los cristianos a robarles y a saquearlos. No era cosa fácil ser cristiano en esos tiempos. Dios sabe cuando tú eres pobre, no porque seas holgazán, no porque seas baquetón, no porque seas apático, no porque seas codo, ni avariciento, ni codicioso, sino porque eres pobre, porque verdaderamente estás sufriendo por Cristo. Pero aún en tu pobreza, como la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Llegó al profeta y tenía una tortilla, solo una tortilla. Esa es pobreza. Solo tenía aceite para hacer una tortilla. Y llega el profeta Elías y la parte a la mitad. Y le dice a Elías, aquí está la mitad. No le dijo, pues ¿qué nos vendrías a quitar el único pieza de pan Bimbo que tenemos en la casa? No, mira, aquí está la mitad, tómatela tú. Y la otra mitad, entre mi hijo y yo, la repartimos. Por haber hecho esto la viuda, Elías le contestó, jamás te volverá a faltar en tu casa el aceite ni la harina. Ahora entendemos por qué Dios llevó a la viuda. Elías no recibió una orden que le dijo Dios, mira Elías, te vas por favor al Holiday Inn, o te vas con la familia Richelieu que vive en las lomas, en el Pedregal, para que tenga una buena casa, un buen cuarto. Dios manda con la persona más pobre de aquellos tiempos a Elías, no para que Elías sufriera, sino para bendecir a esta viuda a través de que ella entendiera que no podemos ser bendecidos hasta que no compartimos lo que Dios nos ha dado. No podemos ser bendecidos hasta que no nos desprendemos y nos volvemos generosos de las cosas que Dios nos ha dado para su reino. Y en tercer lugar, estos cristianos estaban experimentando la cárcel. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En medio de la pobreza, el que tiene a Dios lo tiene todo. Y el que tiene a todo y no tiene a Dios, no tiene nada. Entonces, gracias a Dios que si hay cristianos que sean pobres, pero no paupérrimos, que hasta en las calles tengan que dormir a menos de que sea por la persecución o porque haya una cosa del gobierno contra nosotros. Si no es por eso, ¿verdad? La Biblia dice que el que tiene a Cristo es el hombre más rico de este mundo. Y les dice también en el versículo 10 que iban a padecer algunos de ellos en la cárcel. En esos tiempos era contra la ley romana ser cristiano y adorar otra cosa que no fuera el emperador romano. Cualquiera que violara esta ley era encarcelado. Esta es la razón por la cual los cristianos primitivos tenían que meterse en cuevas que les llamaban catacumbas y que todavía existen actualmente alrededor de la ciudad de Roma. Ir a la cárcel en esos tiempos, no lo compares con ir al reclusorio Oriente, tal vez se podía comparar con Almoloya. El otro día estaba escuchando que en Almoloya a veces es un cuarto cuadrado de 350 por 350, en la penitenciaría más segura de México, y que muchas veces les dejan la luz todo el día, no saben si es de día o de noche, y muchas veces los dejan en ropa interior, que es contra los derechos humanos de un prisionero. Bueno, en aquellos tiempos eran los calabozos fríos, malolientes, y terminaban la mayor parte de las veces muertos de hambre. Jamás se les abría un expediente, no se les abría ningún juicio, los echaban hasta que tal vez el próximo emperador, como fueron 10 crueles, ninguno de ellos salió de la cárcel. Caer en la cárcel era caer condenado en cadena perpetua. Algunos morían de peste o de agotamiento por los trabajos forzados. Veamos en Hechos 4 cuándo comenzó la persecución, el primer encarcelamiento de los apóstoles y cómo reaccionaron ellos al encarcelamiento. Dicen Hechos 4, versículos del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los comunistas, los secuestradores y los asesinos. Eso dice. ¿Quiénes eran los que encarcelaban y los que odiaban a los seguidores de Cristo? Los sacerdotes, los religiosos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Quién fue el espíritu que crucificó a Jesús? No fue el espíritu romano, no fue el espíritu de los saduceos,
no fue el espíritu de los asesinos, ni de los borrachos, ni de las prostitutas, ni de los drogadictos de los tiempos de Jesús. El espíritu que crucificó a Cristo fue el espíritu de la religión. Los religiosos de los tiempos de Jesús son los que fueron instigados por Satanás para colgar entre el cielo y la tierra al Hijo de Dios. ¿Te sorprende? ¿Te sorprende que sean las religiones el instrumento principal a través del cual opera Satanás? Desde el principio del Edén, desde el principio de la caída de los primeros padres, Satanás ha usado la religión como el instrumento detrás del cual él se disfraza. Porque la gente asume que tener una religión y creer un Dios es ser una persona honorable, altruista, buena y justa. Pregúntales a los 19 árabes que se estrellaron el 11 de septiembre del año pasado contra las torres de Nueva York, qué es la religión y el fanatismo a lo que lleva una religión fanática. Pregúntaselos a ellos, en el nombre de Alá. Mira lo que hicieron. Pregúntales a los cruzados, cuando se abanderaron, ordenados por un papa romano, con una cruz aquí enfrente, Vincitori en el nombre de esta cruz, Vincitori en el latín, y fueron a la Tierra Santa a matar moros, a incendiar sinagogas en el nombre de Dios. Mira lo que hace la religión. Mira lo que hace la religión durante 500 años bajo el inquisidor Torquemada de España. Ordenado por el Vaticano, mataron a más de 6 millones de cristianos en 500 años de historia, porque no querían dejar de leer la Biblia. Porque no se sometían a fuerza a esa religión, lo mismo que es el Corán y los musulmanes. Cualquier religión que obligue, so pena de la fuerza, a unirse a esa religión, tú sabes quién está atrás operando. Jesús a nadie fuerza a que venga y le siga, y el cristiano jamás usará la fuerza. El que tenga oídos que oiga, el que se quiera arrepentir que se arrepienta, y tú escogerás el destino después de esta vida. Pero las religiones, en el nombre de Dios, han masacrado y han hecho lo que han hecho. Por esto este hombre, Claude Bourillon, el nuevo ex periodista francés de la empresa Clonite, que dice que es el Rael y que se le aparecían los platillos voladores, ataca la religión. Y dice, vengo a acabar con el mito de Dios. Así dijo Claude Bourillon, el que dice que ya clonó a 2 seres humanos. Vengo a acabar con el mito de Dios, porque la religión lo único que hace es matar a la gente. ¿Y a quién usa? Usa a los musulmanes, usa la Inquisición, usa las cruzadas, usa el Corán, usa los ataques terroristas, y dice, esto es lo que hace la gente que cree en Dios. ¿Se dan cuenta cómo puede una persona pervertir y distorsionar la palabra de Dios? Y si tú no tienes armas, ¿qué vas a contestar? ¿Podrías tú defender ante un panel? ¿Podrías tú defender ante un consejo de maestros universitarios estos ataques al cristianismo? Vamos a pedir a la gente que no circule por los pasillos porque la televisión la bloquean. La gente en esos tiempos, dice la Biblia, los fariseos vinieron con el jefe del guardia del templo y los saduceos, Hechos 4:2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Vean ustedes en el versículo 29 y 30 cómo reaccionaron. Y ahora, Señor, dijeron los apóstoles, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles? Ay, Señor, para eso te venimos a servir, para eso fui tan buena gente, y para eso he entregado toda mi vida, para que tú me acabara en una cárcel, y para que la gente me tratara de esta manera, para eso soy cristiano. ¿Así reaccionaron? Cuando fueron
y los cristianos y les mandaron decir, Pablo está en Filipos, lo encerraron. Agarra a Pablo y escribe desde la cárcel la carta a los filipenses. Quiero decirles, mis queridos hermanos, ni siquiera estén chillando por mí ni hagan panchos por mí. Las cosas que me han redundado han sido para el provecho de la obra de Dios, al grado que aún los soldados de Roma en la cárcel se están convirtiendo por mi testimonio. ¿Y tú? Porque te hicieron cara de fuchi, te ofendes, te lastimas, eres tan hipersensible que cualquier cosa indirecta que te diga un pastor o un hermano que te regañaron, ya te ofendes y ya no quieres saber nada del Señor por tu hipersensibilidad y por el orgullo tan grande que aún no ha sido derrumbado de tu corazón. Las personas hipersensibles o que son lastimadas, escúchame, todos los seres humanos que se lastiman fácilmente son las personas más orgullosas de este mundo. ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros podamos hacer? Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una persona madura es un cristiano que tú puedes llegar y escupirle, hablar mal, cuchitear, él sabe que dijeron, que hablaron, etcétera, etcétera, y él sigue caminando por la vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No se detiene. ¿Y quién me habló, ¿Y por qué dijeron eso de mí, Y no pierde tiempo en esas cosas. Él sigue puesto sus ojos en Jesús. No hace caso de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque un muerto no puede reaccionar. Imagínate un muerto que tú eres una patada y que te levante la mano. O que te diga, vas a ver. Mientras más muertos estemos a nuestro ego, menos reaccionaremos ante el acoso y la hostilidad del mundo. Porque esta es la forma en la que podemos demostrar a qué grado de madurez hemos llegado. Dice en Apocalipsis 2 que estos cristianos, en el versículo 9, también tenían ahí a un grupo de personas que estaban diciendo que eran judíos. Dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 2 veces en estas cartas se vuelve a mencionar la sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga es un término que no existe en el Antiguo Testamento. Entre el libro de Malaquías y Mateo se conoce este período, que fueron 400 años de historia, como el período intertestamentario. De Malaquías a Juan el Bautista pasaron 400 años sin que Dios enviara ningún profeta, sin que hubiera palabra de Dios. Y durante esos 400 años se usurpó el sacerdocio, se usurpó el templo, se usurpó la religión, se usurpó todo aquello que había formado parte de lo que Dios le había entregado a Moisés, el monte Sinaí, y se le agregaron al judaísmo más de 600 mandamientos. Entonces, desde Malaquías hasta Mateo hubo 400 años, y ahí en ese periodo fue cuando nacieron las sinagogas. La palabra sinagoga simplemente significa lugar de reunión. Es lo que significa la palabra sinagoga, lugar de reunión o lugar de una asamblea. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, el que era sacerdote no venía del orden levítico. Anás ni Caifás eran usurpadores, eran falsos. Todas estas cosas ya se habían comenzado a introducir encubiertamente dentro del judaísmo. Ahora, los judíos fueron escogidos por Dios, lo sabemos, en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera al mundo. Sin embargo, la mayor parte de los judíos, como lo hemos visto, todos los que persiguieron a los cristianos fueron los judíos apóstatas, culminaron su rebelión asesinando al Hijo de Dios. Estos judíos de Esmirna comenzaron a profesar que eran judíos, o sea,
verdaderos seguidores de Jehová, pero sus acciones criminales decían lo contrario. Miren ustedes en el libro de Romanos, capítulo 2, lo que el apóstol Pablo nos explica acerca de quiénes son actualmente los verdaderos judíos. Acuérdense que la palabra judío viene de Judá, de la tribu de Judá, que significa alabanza. O sea, los que vinieran de Judá, como vino Jesús, serían los que alabarían a Dios. Ya viene la palabra judío. La palabra hebreo significa cruzar. Hebreos comenzaron a ser usados cuando cruzaron el río del mar, del río Jordán. Y la palabra israelita es de aquellas personas que étnicamente vienen o nacieron en el área geográfica de la tierra de Israel. Así que son tres palabras totalmente diferentes: israelita, hebreo y judío. Ahora, para que no nos confundamos, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29, nos explica esto para que no nos confundamos. No es judío el que lo es exteriormente. O sea, en los tiempos de los apóstoles, los judíos eran gentes orgullosas, porque ellos creían que descendían de Abraham, que Dios los había escogido y que Jesús no era el Mesías. Es lo mismo con los judíos del siglo XX. Hay muchos judíos que tú vas a Israel y siguen esperando a otro Mesías, no creen en Yoshua, a Mashiach, como el Señor, el Mesías de Dios. Entonces, estos judíos se enorgullecieron de su religión. ¿Quiénes son el ejemplo en el siglo XXI de estos judíos? Las personas religiosas. Tú ves ahorita personas religiosas, llámese católicos romanos o de cualquier otra índole religión, son personas orgullosísimas y te contestan: a mí ya me bautizaron, ya hice mi primera comunión, ya me confirmaron y tengo la foto del Papa junto a mi casa. Por lo tanto, yo siempre he tenido a Cristo, yo siempre he querido a Cristo. Hay un orgullo religioso y creen que por pertenecer a una religión ya son salvos y tienen el camino al cielo. Desgraciadamente, estas personas, o la mayoría de ellas, desconocen las Sagradas Escrituras y nuestra labor es iluminarlas, sacarlas de ese mundo de tinieblas, explicarles la diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Son dos cosas antagónicas, totalmente, diametralmente opuestas, porque tú puedes ser religioso e irte al infierno, puedes ser católico, protestante, mormón, testigo de Jehová e irte al infierno. Y ser cristiano es la palabra ungido pequeño, que es la persona que tiene la presencia del Espíritu Santo por causa de su quebrantamiento, su humillación y su fe en la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces es muy diferente ser cristiano a ser religioso. No es judío, no es religioso el que lo es por afuera, ni la circuncisión la que se hace por afuera, exteriormente. Léelo, Romanos 2:28. Sino que es judío, Romanos 2:29, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Desde ese tiempo de Esmirna, cientos de persecuciones comenzaron a levantarse contra los cristianos verdaderos, usando el nombre de Jehová para perseguir y torturar y asesinar en el nombre de Dios. Como ya hemos visto, las cruzadas, la Inquisición, los musulmanes actualmente. Y este es un mensaje muy fuerte a casi todas las iglesias, o a cualquier grupo, o a cualquier reunión, o a cualquier asamblea de personas que se reúnan en el nombre de Jesús. Escuchen lo que el Espíritu Santo nos dice a través de este mensaje en este día a las iglesias del siglo XXI. Cualquier persona que se dedique a perseguir a un cristiano o a hermanos en la fe, o que hablen de una iglesia o contra otra denominación, simplemente porque no son bautistas y tú eres bautista, o porque hablan lenguas, o porque son pentecostales, o porque son presbiterianos, o porque son de Vida Nueva, o porque son de Calacuaya o de Amistad Cristiana.
cualquiera que persiga a sus hermanos o hable mal de sus hermanos, entra en el espíritu de la persecución y del anticristo. Porque estás agrediendo y persiguiendo a un hermano que tiene el espíritu que tú tienes, y el espíritu que yo tengo jamás me llevará a perseguir a aquel que tiene otro espíritu igual que el mío, porque una casa dividida no puede ser sostenida. Por lo que concretamos que si yo persigo a otro hermano mío en Cristo, o lo calumnio, o hiero su reputación, o persigo a aquella iglesia o a una mala iglesia, el espíritu que está en mí no es el espíritu de Dios. Estoy bajo otro espíritu totalmente diferente. Dice Romanos 2, versículo 17. Romanos 2, 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, tú tienes el sobrenombre de religioso. Tú dices que eres cristiano, que eres presbiteriano, que eres bautista, bla, 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 bla. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes la ley y la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar o hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrificio? ¿Cometes sacrilegio? Vean ahora Gálatas, capítulo 4, versículo 29, y dice el apóstol Pablo: pero como entonces, Gálatas 4, 29, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué dice la Biblia? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Romanos 8, 4 al 6. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Quieres saber quién es cristiano? La Biblia lo dice. Los que son de la carne persiguen a los que son del Espíritu. Si yo digo que soy del Espíritu, no puedo perseguirme a mí mismo. Perseguir a un hermano mío en Cristo es hacerme daño a mí. Imagínate que mi papá en la carne me hablara y me dijera: Armando, ya me voy a morir y ¿sabes qué cosa? Quiero que todos ustedes como hermanos se amen. Y yo le dijera a mi papá: está bien, papá, y me levantara y agarrara un garrote y le diera un garrotazo a mi hermano. ¿Podría realmente mi padre creer que yo amo a mi padre? No, ¿verdad? Porque mi padre me dice: Armando, si tú me amaras, moriría tranquilo y yo sería feliz. Cualquier padre es feliz viendo que los hermanos se amen y que se tengan armonía y que se junten, etcétera, etcétera. Y desde el cielo Dios ama cuando todos sus hijos, no importa a la iglesia que pertenezcan, mientras estamos bajo la sangre y creamos en la fe como la única forma de la salvación, y creamos en la Biblia inerrablemente, inequívoca, y creamos en la resurrección de los muertos, no importa el nombre que tenga tu iglesia, eres mi hermano en Cristo. Y te debo de amar, y te debo lealtad, y estoy en deuda contigo, y mi deuda es amarte. Pero si yo me digo cristiano, y mi padre me está viendo que estoy hablando contra esa iglesia, y contra ese pastor, y contra esa denominación, y le debo dinero a un hermano, y voy aquí a la librería, y no pago, y me hago el gil, y me hago el tonto, y comienzo a robar los diezmos, ¿ustedes creen que nuestro Padre Celestial creerá que realmente le amamos? Jesús dijo en Juan 5, ¿me amáis si guardar mis mandamientos? Así también, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, porque Saúl persiguió a David. Porque actualmente se repite, los Saúles persiguen a los Davides. Ningún cristiano le lanza lanzas a sus hermanos. Cualquier cristiano que sea cristiano y que aviente lanzas y flechas y ataque y persiga a los hermanos en Cristo es de Saúl, es de la carne, no es del Espíritu de Dios. Y esto fue lo que le sucedió a la iglesia de Esmirna. Comenzaron a ser perseguidos por aquellos que se decían hijos de Dios. En la próxima clase terminaremos
con el versículo 10 y 11 en la exhortación que Cristo le da a esta iglesia de Esmirna, pero solamente quiero terminar con las palabras de Mateo 5 que Jesús le dirigió a todos aquellos que por causa de su testimonio, de su valor, están siendo perseguidos, calumniados, vituperados en el nombre de Jesús. No tengas miedo. No hay una sola mentira, una sola calumnia que lancen contra un hijo de Dios que Dios tarde o temprano no vindique. Todos aquellos que son verdaderamente siervos de Dios tienen que pasar la persecución, la traición. Tienes que aprender qué se siente ser traicionado. Tienes que aprender y voltear y decir, pero era mi mejor amigo. Era mi mejor amiga y mira lo que me hizo, no lo puedo creer, pues más vale que lo vayas creyendo. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando experimentas la traición de alguien, cuando experimentas la persecución de alguien, la calumnia de alguien, pero principalmente las personas que creemos que están junto a nosotros? Esto nos hace parecernos más a Jesús, acercarnos más a Él e identificarnos más en su vida, en sus sufrimientos y en su muerte, porque a Él le hicieron peores cosas. Mateo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal mintiendo contra ti. Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti. Oremos. Padre, te damos gracias porque al estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre, atribulada, encarcelada y vituperada, esta iglesia permaneció fiel hasta el final. Esta iglesia no se amedrentó porque estos cristianos fueron puestos para nosotros como un ejemplo de lo que es sufrir por Cristo. Porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Señor Jesús, tú tuviste muchos títulos como Hijo de Dios: Príncipe de paz, Rey eterno, admirable, consejero, Alfa y Omega, el pan que descendió del cielo. Pero el título con el cual tú te identificaste fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Como una oveja en medio de sus verdugos y trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Señor Jesús, gracias por el ejemplo que nos has dejado para que sigamos tus pisadas. Gracias porque entendemos ahora más que nunca a qué nos llamaste. No solo a creer en ti, sino a padecer por tu nombre.
porque si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú estás llamando a más soldados, a tu ejército, al arrepentimiento. Y en esta noche muchos de ustedes que tal vez pertenecían a alguna religión y no habían entendido qué es ser cristiano, lo has entendido esta noche. ¿Y qué debo hacer? Me preguntarás, para asegurarme esta noche que realmente soy cristiano, que sigo a Jesucristo y que le amo con todo mi corazón. La Biblia dice en primer lugar que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete. Arrepentirse es darte la vuelta del camino que llevas y con la ayuda de Dios vivir otro tipo de vida. Con el poder de Dios cambiar tu antigua manera de vivir. Y Dios tendrá en esta noche misericordia de ti y será amplio en perdonarte. En segundo lugar, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo como el Mesías, el Salvador, el único mediador entre Dios y nosotros. La única esperanza que tienes en esta vida tú y yo es Jesús, porque fuera de Él no hay otro nombre en que tú puedas tener salvación. Y en tercer lugar, invítale a tu vida y dile estas palabras. Ahí desde tu lugar en silencio, dile: Señor, Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que tu Hijo pagó en mi lugar en la cruz y dio su sangre por mí. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Perdóname y dame el poder de ser valiente y algún día dar mi propia vida por causa de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.